Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz domingo para ustedes. Bienvenidos a esto que se llama Edificados en Cristo, con una clase más de Ven Sígueme, con el hermano Heriberto Molina y el hermano Andrés Hernández. El día de hoy vamos a tratar el tema de buscar diligentemente los mejores dones, que corresponde a la semana del 12 al 18 de mayo y corresponde también a las sesiones de la 46 a la 48 de Doctrina y Convenio. Bienvenido, Heriberto. Muchísimas gracias, hermano Hernández. Bien, entonces vamos a arrancar inicialmente hablando un poco sobre el contexto histórico, como es costumbre. ¿Qué te parece? Muy bien, sí, así es. Me gusta mucho en este marco histórico de que haya acabado de pasar, el Señor había dado una ley en Ohio y habían mandado de nuevo a muchos a predicar el Evangelio, entonces entre ellos Perry P. Pratt, Oliverio Cowdery, el hermano Peterson, el hermano Whitmer Jr., y ellos partieron de Cleveland, de Ohio, para continuar predicando el Evangelio y dejaron un grupo de recién conversos, muy numeroso, de más de 100 conversos recientes, de la iglesia que no tenían ninguna capacitación, no tenían experiencia, no conocían mucho sino lo que se les había sido entregado en estas últimas revelaciones y no tenían ni siquiera manuales de instrucciones como nosotros tenemos en la actualidad. De hecho, no tenían ni muchos libros de Mormón, tenían muy pocos libros de Mormón para entregar a los hermanos, entonces quedaron en una situación bastante difícil para poder sostener la iglesia en ese lugar, mientras los misioneros se llevaron pues la mayoría de los libros de Mormón y se fueron a otros lugares a predicar el Evangelio. Más sin embargo, empezó a suceder que las manifestaciones del Espíritu empezaron a ayudar mucho a estos miembros nuevos y empezaron a edificar y a hacerse preguntas, y esto llevó a que tengamos revelaciones como las que vamos a ver el día de hoy. Así es. Y lo que hablaba, ¿no? Estaban solitos sin ningún tipo de capacitación ni guía y empezaron, pues el enemigo empezó a hacer de las suyas y a revelarse espíritus mentirosos de maldad que les hacía confundir y malinterpretar los dones del Espíritu Santo que ellos estaban deseosos de tener. Entonces había quienes malinterpretaban el don de lenguas y pensaban que era como reunirse un mundo de personas y tú hablas japonés, yo hablo taiwanés, yo hablo español y tú hablas, bueno, todos hablaban diferentes lenguas y no entendían en verdad la razón por la cual el Señor ha dado el don de lenguas, pero estaremos hablando también ahora, ¿no? Así es. Bien, ¿qué tal si entonces, si no tenemos un poco más de decir sobre el contexto, arrancamos entonces con Doctrina y Convenios? Me gustaría de pronto mencionar que el profeta José Smith, cuando empezaron cuando él vio esta revelación, o tal vez antes de ver la revelación, él leyó algo de Corintios, donde habla acerca de esos dones. Y me gusta mucho, voy a leer la escritura de Corintios, porque nos va a acercar mucho a la idea de cuál era el espíritu en la época de Corintios, cuando Pablo escribía, y qué relación tiene con la época en que estamos viendo en las secciones de Doctrina y Convenios, donde el Señor, el mismo Señor, está revelando al profeta José en algunas cosas. Dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis totalmente ignorantes. Ya, okay. Quería darles conocimiento en cuanto a esos dones. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais tal como eras llevados los ídolos del mundo, de ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llaman a nadie que hable por el Espíritu de Dios, llamen anatema a Jesús, y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos negar nada que hayamos aprendido de Jesús si no fuera porque el Espíritu Santo vino y testificó de él. Eso era lo que... Y son varios versículos donde empieza hablando, pero esos dos me llaman muchísimo la atención porque son los que resaltan de que quiere darnos un conocimiento en cuanto a qué son esos dones, cómo funcionan, para qué sirven, cómo nos pueden ayudar, cómo nos benefician, porque a veces pensamos que esos dones son para mí, pero son para la iglesia en general. Exactamente. Y algo de lo que te digo también en el contexto histórico de todo lo que estaba pasando, era que en realidad eran muy pocas personas las que salían con esas conductas extrañas. La mayoría de la iglesia estaba muy, muy bien, pero pues a fin de que los demás no se confundieran, era necesario nuevamente que el Señor estableciera un orden a través de la revelación. Sí, en verdad fueron días pues difíciles para la iglesia en esa época. Bien, entonces pasemos un poco a
a las directamente las sesiones, ¿te escrituras. parece? Sí. Entonces, en la sesión 46, que fue una revelación dada en Ohio el 8 de marzo de 1831, eh, no había todavía elaborado un sistema organizativo de cómo se dirían las reuniones. Es decir, ellos todavía no tenían, como tú bien lo decías, un manual de instrucciones en donde decían, no, las reuniones se hacen así, 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 así. Entonces, se da la sesión 46 como una manera de instruirles. Resulta que también tenían un tema que por distintas razones, como era el hecho de que se habían presentado en reuniones de la iglesia personas que iban a sabotear, que iban a atacar o incluso a ponerlos en peligro, muchos empezaron a descartar a algunas personas y no les permitían Ingreso. el ingreso por temores o cosas, y el Señor entonces enseña sobre eso. Entonces podríamos leer un poco para empezar, digamos el versículo, no sé si el 1 y el 2, ¿no? En el 1 él se presenta, veamos desde el 2. Lo leeré yo, dice, pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los líderes de mi iglesia desde el principio y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Espíritu Santo. Creo que ese versículo es para analizarlo independientemente. Ya, a veces, no sé, dentro de tu experiencia, hay personas que interpretan esta escritura como que, bueno, tú eres el obispo y entonces cualquier cosa que se te ocurra puedes hacer en las reuniones. Sin embargo, también hay que traer eso un poco al contexto. Eh, Resulta que en esa época, y tú lo decías, ellos no tenían capacitaciones, no tenían forma de hacer las cosas. Nosotros ahora tenemos un manual de instrucciones. Y es cierto que esto, él dice que es para siempre, ¿no? Él siempre le concede a sus líderes dirigir conforme los guía el Espíritu Santo. Sin embargo, el manual de instrucciones es, digamos, como una especie de carta magna para la iglesia. Y las cosas que hacemos, pues pueden tener modificaciones de forma, más no doctrinales. Es decir, siempre que hacemos algo se debe basar a lo que el manual de instrucciones dice. Y en un ejemplo, por ejemplo, una persona que dirige una reunión sacramental, sea un obispo o su consejero, y resulta que necesita quizás más tiempo por alguna razón o el tiempo no le dio, y al final decide suprimir el último himno y hacer solo la oración. El Espíritu le dijo que no, ya tenía que acabar, está bien, es un cambio que hizo. Sin embargo, esa persona no puede decir por sí misma en un día, un domingo normal, no, hoy no vamos a administrar la Santa Cena. Es algo que el Espíritu nunca le va a revelar. Entonces, cuando el Señor dice que a sus líderes siempre les ha concedido dirigir las reuniones conforme los guía el Espíritu, Él está refiriéndose a las circunstancias particulares que puedan ocurrir. Cosas que quizás imprevistos que se presenten o situaciones en las cuales el líder es inspirado a hablar de un tema en específico. Alguna vez yo estaba, para que ya entres tú, estaba yo preparado para discursar de un tema. Yo hacía parte de una presidencia y cuando llega el líder que nos presidía en una conferencia, eh, llegué y 2 minutos antes me manda razón que el presidente dice que usted tiene que hablar de esto. Y yo estaba preparado. Entonces, básicamente mi tiempo fue de preparación, digamos, fue todo lo que yo ya hubiera leído en el pasado sobre el tema, más los segundos que me demoré en pararme y discursar. Y está bien, el espíritu le mandó al presidente eso porque era algo que se necesitaba escuchar y él lo sintió así. Y yo discursé sobre eso y el espíritu me acompañó y me fluyó el tema de acuerdo al espíritu porque yo ya estaba preparado porque ya había leído sobre el tema. Entonces a eso nos referimos cuando el Señor puede hacer que los líderes hagan cambios. Pero esos cambios siempre van a estar ajustados ¿a qué? A la doctrina y a las instrucciones que hemos recibido. De la dirección del Señor. Es interesante que menciones el tema porque el Espíritu es un Espíritu ordenado. El Espíritu Santo es un Espíritu ordenado, entonces nunca te va a sugerir algo que, nunca te va a decir qué hacer, algo que sea contrario a la doctrina o al orden del Señor. Hoy no haga reunión sacramental sin alguna razón. Sí, entonces es muy importante que lo menciones, es muy importante que nosotros entendamos, porque a veces desde la posición de miembros de la iglesia, entonces decimos, bueno, pero ¿por qué hicieron esto así? ¿Pero por qué hicieron esto acá? ¿Asá? Y fueron impresiones que enseñaron el Espíritu a la persona que tiene la autoridad para recibir esa revelación o esa impresión.
Y algo que me gusta mucho es que ellos detallan en el versículo siguiente, que está, aunque estaba enfocado en lo que acaba de mencionar el hermano Hernández, que tú mencionabas, tiene que ver mucho con que esa guía del Espíritu no les daba a ellos la autoridad para sacar a nadie de los servicios públicos de la iglesia. Ujú. Y dice el 3, ¿no? Dice el 3 y el 4. Sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. Y también se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitiréis participar, sino hasta que se haya reconciliado. Y ahí podemos aclarar a qué se refiere él cuando dice no le permitirás participar, porque podría sonar contradictorio, pero en realidad no lo es. No está diciendo que no pueda participar de las reuniones en estar presente. Lo que está diciendo es que pues no tendrá la misma oportunidad de hacer algunos aportes, no tendrá la oportunidad de orar en público, no tendrá la oportunidad de ejercer algo que normalmente todos los demás miembros hacemos cuando estamos en una clase, que levantamos la mano y participamos. Pero sí podrá estar presente, porque el hecho de estar presente le podrá fortalecer espiritualmente para recibir consejo, para recibir inspiración, para sentir el mensaje que el Padre Celestial quiere transmitirle, tal vez para su propio progreso, en su proceso de arrepentimiento, en su proceso de dolor, porque no solo existe el hecho de que la persona esté suspendida, muchas personas sin necesidad de un proceso disciplinario de la iglesia o de un consejo de amor, están afligidos, están bajo un estado de depresión y prefieren no participar. Entonces es como voluntario, ellos mismos deciden no participar, pero están allí escuchando y tal vez recibiendo alguna inspiración que les pueda ayudar a ser mejores. Sí, es bueno aclarar que, por ejemplo, la Santa Cena pues, es algo sagrado. Si nosotros no somos dignos, no deberíamos participar. En el Nuevo Testamento se menciona mucho que no vamos a casa del Señor a comer, sino Exacto. que antes debemos ir y ponernos en paz con nuestro hermano y con el Señor, antes de ir a comer del pan y beber del vino. Así es. Para que no lo hagamos indignamente, ¿no? Exacto, es nuestro juez común en Israel, que se conoce como el obispo, quien mediante el uso de sus facultades, las llaves que el Señor le ha conferido, determina qué medidas debemos de tomar nosotros para arrepentirnos, que nos da ciertas limitaciones con el objetivo de que logremos conseguir el Espíritu para poder valorar esas cosas más cabalmente. En algunas de las clases anteriores o temas que hemos conversado hablábamos de que tener cuidado con el autocastigo, ¿no? Exacto. De que hay que tener cuidado porque el arrepentimiento no es un autoflagelaje, no es para nosotros mismos ingerirnos dolor, sino que es un proceso de sentimiento de que puedo ser mejor y dejar atrás errores, reparar el daño causado y cambiar. Pero no es para odiarme a mí mismo o pensar que ya estoy perdido, porque ese es el mensaje que quiere transmitir el adversario. Ya estás perdido, entonces ya sin necesidad de consultar con mi líder de sacerdocio, yo mismo decido no participar de la Santa Cena, o yo mismo decido aislarme, porque allí es donde entramos en el plan que quiere el adversario que nosotros entremos. Así es. Y en cuanto a los no miembros, que decía también en el tercero, dice que no lo desecharás a ninguno de vuestros servicios públicos. Y es bueno aclarar eso porque si de pronto hay un consejo de barrio, pues allí no tiene que entrar nadie, ¿no? Eso allí entran los líderes que son necesarios que puedan estar en esa organización. Y eso no es un servicio público, es una reunión de consejo y pues una reunión de liderazgo. Y se espera que estén allí ni siquiera todos los miembros, sino los que les corresponde ir a ese deber. Bien, entonces el 5 también nos dice, y además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia, según como lo que decíamos, ¿no? Y además os digo concerniente a vuestras reuniones de confirmación, que si hubiere alguno que no fuere de la iglesia, que sinceramente esté buscando el reino, no los desecharéis. Les permitiremos entrar, ¿no? Entonces esa parte está clara en cuanto a que ya no iban el Señor les decía, no déjenlos entrar a todos. Y ya el Señor les iba a proteger de que quizás alguien no fuera ahí con malas intenciones. ¿Qué tal si entonces pasamos ahora un poco desde el versículo 7, ¿no? Muy importante el versículo 7. Más en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu Santo os testifique, eso quisiera yo que hicieseis, con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí,
considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros son de los demonios. Entonces viene el Señor a poner claridad en cuanto a lo importante que es que nosotros en cada cosa que hagamos dentro de su reino y también en nuestra vida personal, siempre le pidamos a Él la guía y la orientación, ¿ya? Dice que Él da liberalmente. Dice que lo que el Espíritu nos testifique, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, el acontecimiento donde se le pregunta a los apóstoles quién es Jesucristo, y ellos empiezan a decir, y solo Pedro dice, verdaderamente yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor, percibiendo esto en él, le contesta, que no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. En otras palabras, el Espíritu Santo. La revelación. Entonces, bajo ese sentimiento, dice este versículo que es donde nosotros debemos establecer todas las decisiones que se tomen en la iglesia. Y recordemos que aquí estaba haciendo un énfasis en especial en las reuniones. Sí. Entonces, el Espíritu lo ha de testificar, y eso era una precaución que está diciendo el Señor en este versículo, para que ese problema de que algunos sentían una impresión o decían una cosa, salían con temas raros, fuera suprimido de la iglesia. Y ya venían haciendo pedagogía desde la conferencia. Ajá. ¿Sí? Cuando la piedrita, lo que pasó con el hermano William Page, pues un ejemplo de lo que el Padre Celestial, lo que Jesucristo a través del profeta José en esta revelación quería evitar, que no se pensara que yo podía recibir relación para una cosa y la otra. Por eso hacen tanto énfasis en que los líderes de la iglesia se debían dejar por la guía del Espíritu Santo. Sí, y enfatizan que debe ser con espíritu de oración y de gratitud. Quisiera poner de relieve eso, ¿no? El agradecimiento al Señor por las cosas que ya nos dio y las que nos va a dar. Yo quisiera hablar ahí de que pronto hay algunos impedimentos que nosotros mismos podemos poner, y uno de ellos es el orgullo, o a veces el deseo de ser reconocidos. ¿Sí? El reconocimiento que a veces buscamos como hombre natural, entonces lleva a querer destacar hasta en las reuniones de la iglesia. En cambio, cuando hablamos con sencillez y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, permite que esto pueda llegar al corazón de las personas, porque los que, tanto el que recibe como el que predican, deben estar bajo el mismo espíritu. Ninguno debe estar buscando elogios, ni reconocimiento, ni poder. De hecho, en algunas de las secciones de Doctrinas y Convenios dice que el gran peligro del hombre existe en eso, cuando empezamos a obtener reconocimientos y honores de los hombres. La superchería sacerdotal. Sí es. Bueno, entonces el 8 nos dice: por tanto, cuidados a fin de que no os engañen. Y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque es cierto os digo que se dan para el beneficio de los que aman y guardan todos mis mandamientos, y los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Así es. Y ahí es donde entra, por ejemplo, una escritura que me gusta muchísimo, y es Moroni. En Moroni el Señor hace una aclaración buenísima que me encanta, y dice el versículo 6 de Moroni 6:6, y si se reunían con frecuencia para participar del pan y del vino en memoria del Señor Jesús. O sea, siempre en la iglesia, aunque el Señor ha establecido que hay unas normas para pertenecer al reino, y que debe haber rectitud, que debe haber fidelidad. Entonces, no solo en la época de José Smith, sino que mucho antes en el Libro de Mormón ya se había puesto unas pautas para las reuniones, para ser guiados a los líderes, para saber cómo disciplinar, para saber cómo guiar a los miembros. Sí, y esta parte también es interesante porque, bueno, ahí introducimos en los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces nos dice que debemos procurar los mejores dones y que no debemos olvidar para qué nos son dados. Y una cosa interesante también en el 9 que nos dice que, porque es cierto, digo que se dan para el beneficio de los que aman y guardan todos los mandamientos y de los que procuran hacerlo. Quiero poner un énfasis o hacer un hincapié especial en y de los que procuran hacerlo. Y quiero recordar que el elder Jeffrey R. Holland en una conferencia en 2016, abril de 2016,
en un discurso titulado Jehová hará mañana maravilla entre nosotros, dijo algo maravilloso que puede ser un consuelo para todos los que, siendo imperfectos, nos esforzamos en el Señor y luchamos con nuestras debilidades con la intención de ser mejores. Y él dijo, cuando hubo una controversia en la iglesia primitiva con respecto a quién tenía derecho a las bendiciones del cielo y quién no, el Señor declaró al profeta José Smith, porque de cierto os digo que los dones de Dios se dan para el beneficio de los que me aman y guardan mis mandamientos y para los que procuran hacerlo. Pues qué agradecidos estamos todos de que se haya agregado esa estipulación y que procuran hacerlo. Eso ha sido un gran consuelo porque a veces eso es todo lo que podemos ofrecer, procurar. Me encantó eso que el elder Jeffrey Arrejola enseñó porque en realidad es verdad. Muchas veces nosotros, en medio de nuestra imperfección, en realidad lo único que podemos hacer es procurar. Muchas de nuestras imperfecciones nos van a acompañar incluso hasta el día de nuestra muerte. El Señor nos ha dicho que procuremos refrenar todas nuestras pasiones. A mí siempre me llama la atención que no dice, saca todas tus pasiones de ti, sino que procure refrenarlas. Si yo las refreno es porque siguen estando allí. El hombre que, por ejemplo, tiene un carácter iracundo, tal vez toda la vida siga siendo iracundo, pero lo refrena, lo controla. Tal vez cambie por completo. Son diferentes situaciones, distintas personas. Pero el Señor, en medio de su misericordia, Él entiende cómo somos nosotros, cómo vivimos, y nos ha mandado que procuremos. Ahora, no significa esto que vamos a tomar el tema con libertad y vamos a decir, no, yo no me voy a esforzar, solo voy a tratar. Yo recuerdo que el presidente Gordon B. Hinckley dijo, se me ha citado que he dicho, hagan lo mejor que puedan. Deseo hacer hincapié que debe ser lo máximo de lo mejor que puedan. Y añadió, somos demasiado propensos a conformarnos con un rendimiento mediocre cuando en realidad podemos dar mucho más. Entonces, de un lado está el hecho de que debemos esforzarnos por ser mejores, pero también está el hecho de que debemos nosotros mismos valorar lo que hacemos, aunque a veces sea imperfecto, porque eso es lo que hace el Padre Celestial. Él valora lo que hacemos. Así es. Entonces, Dos aportes. Doctrina y Convenio 93.1. De cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados, venga a mí, invoca mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Entonces, una de las fórmulas que hay en las Escrituras para nosotros luchar con ese consejo del presidente enumeremos los demás para cambiar. Primero, en realidad es una fórmula, ¿no? Y nos hace un checklist de lo que debemos hacer. Entonces, de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados, venga a mí, ¿sí? Invoque mi nombre, obedezca mi voz, guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. En ninguna parte dice que tiene que ser perfecto. En hermosa fórmula para acercarnos al Señor. Otra fórmula más, Éter 12:27, muy conocida en las Escrituras. Que debemos ser humildes a tal grado de humillarnos tanto ante Él, que basta su gracia, esa debilidad que tenemos en nosotros se convierte en una fortaleza. ¿Sí? Parafraseando, viéndolo acá desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Es importante porque si nosotros tenemos esa humildad para luchar, pero esa fortaleza para intentar más de lo que estamos dando hasta el momento, podemos lograrlo. Y un ejemplo podría ser el ejercicio físico. Cuando nosotros hacemos un ejercicio durante mucho tiempo va a causar dolor y esa área va a mejorar, va a subir en masa, pero eso causa dolor y es ejercitando que se logra. Así es. Entonces no podemos lograr ningún atributo de Cristo si no lo intentamos, si lo intentamos con todo nuestro deseo y llevándolo cada vez un poco más allá del límite de nuestras fuerzas. Bueno, es verdad, y justo respecto a lo que hablabas de la parte del ejercicio físico, hay un discurso del elder Juan Pablo Villar, de los 70, del año 2019, abril de 2019, y él empieza diciendo esto, dice, estoy agradecido por la bendición de tener un cuerpo físico, el cual es un maravilloso regalo o don de nuestro Padre Celestial. Nuestro cuerpo tiene más de 600 músculos,
Muchos de estos músculos requieren ejercicio para estar en condiciones de realizar nuestras actividades diarias. Podríamos dedicar bastante esfuerzo mental para leer y aprender sobre nuestros músculos, pero si no pensamos que eso los hará más fuertes, pero si pensamos que eso los hará más fuertes, nos sentiremos muy decepcionados. Nuestros músculos crecen solo cuando los usamos. He llegado a darme cuenta de que los dones espirituales se comportan de la misma manera. Ellos también necesitan ser ejercitados para crecer. El don espiritual de la fe, por ejemplo, no es solamente un sentimiento o un estado de ánimo, es un principio de acción que frecuentemente aparece en las escrituras asociado al verbo ejercitar. Entonces hay del Elder Villar allí una base doctrinal interesante tocante a lo que tú hablabas de cómo los dones del Espíritu son como un músculo que debes ejercitar. Así es. Y la escritura nos decía que debíamos de procurar obtener, ¿no? Procurar obtener. Cuando nosotros nos da una bendición patriarcal, el patriarca nos dice cuáles son los dones que cada persona va a tener, o particularmente uno en su bendición patriarcal. Sin embargo, el simple hecho de que él nos diga, fuiste bendecido con el don del discernimiento, no te va a dar un gran discernimiento. Además, los dones que a veces aparecen en la bendición patriarcal, todos no son tan populares, o no todos aparecen en las escrituras. Exacto. Sino que el Señor resalta de ese espíritu algo en especial que necesita la obra del Señor, que esa persona la posee para poderla aportar al reino. Así es, y no siempre los dones que existen, que son muchos, no todos están en las escrituras. De hecho, por aquí tenemos una declaración del elder Melvin J. Ashton, del quórum de los 12, del que fue miembro del quórum de los 12. Él dice, quisiera mencionar algunos dones los cuales no siempre son evidentes ni destacados, pero son muy importantes. Tal vez entre ellos se encuentren algunos de los dones que ustedes tienen. Dones no muy evidentes, pero son reales y valiosos. Repasemos algunos de esos dones menos obvios. El don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír, el don de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, qué don tan interesante, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar las repeticiones vanas, el don de procurar lo que es recto, el don de no condenar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser un discípulo, el don de preocuparse por los demás, el don de ser capaces de meditar, el don de ofrecer oraciones, el don de testificar con poder, el don de recibir el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es una declaración hermosa del elder Ashton y me lleva mucho a reflexionar que a veces no valoramos las habilidades que vemos en algunas personas. Me hizo acordar que en un momento de mi vida muy difícil alguien vino y me dio una palmada y yo sentí esa palmada como nunca antes había sentido otra, porque seguramente es un don que esa persona tiene de consolar, y solo con ese ni siquiera hubieron palabras, pero esa palmadita sirvió para sentirme más tranquilo. Entonces así pasa mucho en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos dones valiosos, no todos son muy vistosos, no todos son muy llamativos, no son hacer milagros, sanar, pero son dones especiales que aportan a la obra. Y todos tenemos derecho a la bendición de esos dones en nuestras vidas, según lo que el Señor considere prudente para nosotros. Sí, y algo que tú acabas de mencionar también tiene relación con que esos dones a veces llegan en el momento, solo justo en el momento en que los necesitamos, no antes. Así es, se manifiestan más en los momentos de dificultad, ¿no? Y en momentos de también querer ayudar a alguien. Por eso hay que darle a la vida la oportunidad de que esos dones salgan. El servicio caritativo. Hay algo en la iglesia que es fundamental, yo lo he mencionado varias veces aquí, tú también, y es el programa de hermanos ministrantes y hermanas ministrantes. Y para mí es una de las mejores formas de uno dejar salir los dones.
cuando uno visita a un hermano. Hace años me decía, un hermanito me decía que él iba a visitar y que cuando las personas se alegraban tanto, él iba a visitar con pereza, solo porque se sentía obligado a hacerlo. Y que él iba a las casas y las personas se alegraban tanto que él se sentía re mal por haberlo ido a hacer con pereza, porque ellos se alegraban y les daba felicidad de que él fuera. Entonces eso hacía que él tuviera un deseo de la próxima vez hacerlo con más ánimo. Así es. Y mira el don, ahí hay un don que se está desarrollando. A pesar de que los dones provienen del Espíritu, algunos de los dones tienen que ver con cómo recibimos el Espíritu o qué impresiones nos llegan del Espíritu. Así es. Bien, y hace un momento también hablábamos de que el Espíritu Santo tiene el poder de grabar, no sé si ya lo mencionamos, creo, o dentro de lo que yo he estudiado lo tenía presente. El Espíritu Santo tiene el poder de grabar las cosas en el corazón de nosotros de una manera impresionante, creo que tú lo mencionabas. Y hay un caso en las Escrituras que es tremendamente notorio. Cuando Nefi y sus hermanos habían sido enviados para traer las planchas de Labán, pues ellos estaban un poco emproblemados en la oquedad de una roca. Habían hecho habían echado suertes para que Labán fuera por ellos y Labán lo persiguió y lo quería matar. Luego Nefi había ido con sus tesoros y Labán los codició, los robó y sacó también corriendo a Nefi. Estaban entonces en esa oquedad y no sabían qué hacer y los mayores maltrataban a Nefi con una vara. Y es ahí cuando aparece un ángel y los reprende y les dice que por qué maltratan a sus hermanos si él ha sido llamado para ser su líder a causa de su dureza, que fueran y cumplieran las cosas que el Señor les había mandado. Pero lo curioso es que acaban de ver un ángel, el ángel se retira y Labán y Lemuel se quedan renegando. Ese ángel, ¿para qué viene a decir cosas que no se pueden hacer? Trayéndolo como al lenguaje de nosotros, ¿no? Ese ángel, ¿qué viene a decir que cómo voy a ir yo donde Labán si ese tiene como 50 guardaespaldas con AK-47? Yo cómo voy a ir donde él. Y en su lenguaje del momento lo decían y Nefi les decía, habéis visto un ángel. Y la escritura más adelante Nefi les dice, habías dejado de sentir. Y eso tiene que ver con el espíritu. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de ver un ángel no reciba un testimonio? La respuesta es que habían perdido el espíritu. El espíritu es el único que es capaz de grabar esas verdades en nuestro corazón. Digamos que la impresión de haber visto un ángel nos puede sorprender de momento, pero con el tiempo podemos incluso dudar si lo vimos y pensar que fue quizás un sueño o lo imaginamos, pero el espíritu lo deja grabado en las fibras de nuestro ser y en nuestro corazón de tal manera que no se puede borrar. Lo mismo ocurre cuando un hombre testifica por el poder del Espíritu Santo. Las Escrituras dice cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón. A veces las personas cuando estamos enseñándoles el Evangelio, en especial cuando estamos en la misión, quieren evidencias de la verdad, evidencias científicas, hallazgos arqueológicos, pero todo misionero sabe que lo único que necesita esa persona es sentir a través del Espíritu Santo que el libro de Mormón es verdadero, y que José Smith es un profeta de Dios, y que Cristo vive. Si llega a sentir eso en su corazón, a través del Espíritu, nunca se le borrará. Jamás, jamás, jamás. Es muy, muy, muy especial. Eso se graba en tablas de carne en el corazón. Y te puede revelar incluso, pero tú en el fondo sabes que es verdad. Y bueno, vemos el ejemplo de los 8 testigos, ¿no? Primero los 3 y los 8. Ellos jamás negaron haber visto el libro de Mormón. Incluso se alejaron de la iglesia. Muchos no volvieron, pero jamás negaron. Y era porque ellos, el Espíritu Santo les había confirmado, ellos sabían que era verdad. Así que ese es el poder del Espíritu Santo. Bueno, en esta parte de las Escrituras, hablando ya, digamos, a partir del versículo 11 para allá, habla de mucho de los dones. De los dones. ¿Y cuál es nuestra invitación? Que puedan leer en sus casas mucho acerca de los dones. No vamos nosotros a leer descriptivamente sobre cada don. Pienso que parte de lo que el Señor trata de transmitirlos cuando dice que procuremos obtenerlos es conocerlos. O sea, yo cómo puedo obtener algo que no conozco, algo que no sé qué es.
Mencionaré algo sobre el don de lenguas, ya que de hecho es uno de los dones más malentendidos en la actualidad. Y entendemos que el don de lenguas, igual que todos los dones, el Señor lo da con un propósito. Tiene un fin. En la escritura decíamos que era el de servir a toda la iglesia. Entonces, con esta pregunta en mente, con la pregunta ¿para qué sirve el don de lenguas y cómo podríamos emplearlo en la iglesia? Voy a leer aquí en el manual de instituto que habla un poco sobre este tema, sobre el don de lenguas, y ustedes se van a dar su propia respuesta en su mente. Dice, este es uno de los dones que menos se comprende y que se presta para ser gran causa de engaño en el mundo. El Señor puede usar el extraordinario método de hablar en lenguas para comunicar en forma concreta un mensaje inusual, o para hacer que se comprenda un idioma extraño, como aconteció el día de Pentecostés, y eso recordemos que está en el libro de los Hechos, Hechos 2 del 4 al 12. Sin embargo, en la iglesia verdadera es un don que se manifiesta tan a menudo en los jóvenes misioneros que aprenden rápidamente un idioma extranjero que a veces se le toma a la ligera. Como a menudo se imita y se utiliza este don para engañar, el profeta José me advirtió, no tengáis tanta curiosidad respecto al don de lenguas, no habléis en lenguas a menos que esté presente alguien que interprete. El objetivo principal del don de lenguas es hablar a los extranjeros, y si una persona está sumamente deseosa de lucir su inteligencia, converse con ellos en su propio idioma. Todos los dones de Dios son útiles en su lugar, pero cuando se aplican a lo que Dios no ha dispuesto, resultan ser un perjuicio, un tropezadero y maldición en lugar de una bendición. Entonces no podemos interpretar que el don de lengua es hablar un idioma raro cuando nadie se está entendiendo, sino que el don de lengua se dio para que en el debido momento y bajo la guía del Espíritu, alguien que está allí, que no maneja nuestra lengua, pueda entender el mensaje del Señor. De hecho, en la epístola de Pablo se dice que es para edificar, no para confundir. Entonces el propósito del don de lengua sería que todo el que esté allí pudiese entender. De hecho, Pablo lo que dice es que debe haber quien hable en lenguas y quien interprete. Exacto. La doctrina de nuestro Padre Celestial no es una doctrina loca e insensata. Es sencilla. Es una doctrina sencilla, es sabia, prudente, clara y organizada. El Espíritu habla con claridad, con luz. Imagínense un escenario en donde hay 200 personas y todas hablan castellano. Puede que no sean de un mismo país, pero todos hablan el castellano. Y entonces vamos a ponernos a hablar en lenguas, mandarín. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Con qué objeto el Señor va a hacer eso? Dios no es un Dios que esté perdiendo el tiempo, ¿no? Él no hace cosas por hacerlas, no hace locuras, Él todo lo hace con un orden. Voy a ponerte un ejemplo muy de la realidad que a veces en la iglesia en muchos de los países no tenemos. Y es que puede llegar una persona con discapacidad auditiva, ¿sí? Totalmente sorda, muda, y no tenemos hermanos que sepan dar el don de lenguas, o sea, dar las señas. Okay. Entonces, si en ese momento yo he tenido alguna vez algún contacto con eso, el Padre Celestial, el Espíritu Santo me puede ayudar a mí a recordar eso y hacer que esa persona sienta que es parte de ese amor que el Padre Celestial tiene por él y que yo a través de las señas que haga puedo ayudar a llevarle ese mensaje. Eso es el don de lenguas. Y vemos los misioneros, yo he sido testigo, tú lo has sido, todos nosotros hermanos, ustedes, cómo vienen misioneros a países de habla de hispana y nunca han hablado español. Y en cuestión de meses, en 2 mesecitos están hablando muy bien. Están hablando muy bien. Incluso adquieren hasta los acentos de los lugares en donde ellos están. Y teniendo muy poco tiempo para estudiar el idioma, porque están todo el tiempo andando en la calle. Y así es. Y no ocurre solamente con lenguas fáciles, que digamos que aprender inglés es relativamente fácil versus aprender mandarín. Pero hay misioneros que predican en mandarín y también lo aprenden. También lo aprenden y también lo hablan y también el Espíritu testifica. Entonces, en resumido, el don de lenguas tiene es un propósito espiritual y es ayudar a los hijos a comunicarse. Pero el Señor siempre nos va a hablar a nosotros, como dicen las Escrituras, en nuestro propio idioma. No vamos a recibir una revelación yo en mandarín si yo hablo ese español. Entonces Él nos va a hablar en nuestro propio idioma. En el libro de Mormón tenemos la promesa de que el Evangelio será predicado a muchas naciones en su propio idioma. Y eso causa el don de lenguas. Es una maravilla recibir esa bendición. Exacto. Bien, entonces, bueno, la invitación es esa, ¿no? A repasar todos esos dones. Dice también aquí, digamos, para leer un poco, en el 26 dice,
desde el 26. Y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios, algo que ya habíamos mencionado. Y esta parte es bien importante. Y al obispo de la iglesia y a cuantos Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y sin embargo no sea de Dios. Entonces hablemos en cuanto al discernimiento que el obispo tiene por su manto de todos los dones. ¿A ti te gusta hablar sobre ese tema? Yo te he escuchado hablar. Algo ese llamamiento como si tiene es que tiene delicada percepción hacia muchísimas cosas, hacia personas, hacia capacidades, hacia esa capacidad que tiene de ver el potencial que tiene cada alma para las cosas buenas, para ver lo que el presidente Monson decía en sus discursos, ver quién puede llegar a ser. Es una de las percepciones que tienen los obispos cuando tienen enfrente a esa persona y sienten todo lo noble que puede llegar a ser. ¿Cuál puede ser el potencial espiritual que tiene? Es el don del discernimiento, ¿no? Ese es el don del discernimiento. Y pues en muy pocas ocasiones, aunque es parte de ese don, también se sienten las cosas que son negativas, que también son malas, que también llegan a la iglesia para minar, para destruir. Pero es la mayor bendición que tiene dones como ese que se otorga a los obispos, y aunque algunas personas lo tienen porque es su privilegio como espíritu tenerlos, ¿no? Solo que el obispo lo recibe por su llamamiento, por ese manto que necesita para poder dirigir la iglesia. Pero sí es un don de los más valiosos que hay y que permite tener la iglesia más limpia, más... Así es. Y yo, hermano, respecto de lo que hermano Molina nos hablaba, pues estuvimos también leyendo un poco por aquí en el manual de doctrina y convenios del alumno del instituto. Yo antes llamaba a esos manuales el chaleco antibala, ¿no? Cuando yo era soltero y joven, yo decía eso en el chaleco antibala porque te lo pones aquí y ¡pum!, las balas rebotan por los gruesos. Y había unos más gruesos todavía que es en su momento. Pero entonces, sobre el don de discernir espíritus, más especialmente. Y cuando uno lee sobre el don de discernir espíritus, eso está en el 23 de la sesión 46, dice sobre no propiamente espíritus malos nomás, y eso me llamó la atención, y ese don lo tiene el obispo, ¿no? Y el elder Stephen L. Richards, que fue miembro del Consejo de los 12 y consejero en la primera presidencia, explicó que este don procede mayormente de una aguda sensibilidad a las impresiones espirituales, por así decir, como si se tratara de leer entre líneas, detectando el mal oculto y lo que es más importante, aquí quiero poner énfasis, y lo que es más importante, el bien que pueda estar igualmente oculto. Porque nosotros podemos pensar que es para discernir el espíritu malo, nomás, ¿no? Y dice lo siguiente también: la clase más elevada de discernimiento es, a ver, me cambio por acá, la clase más elevada de discernimiento es aquella que hace percibir en los demás lo mejor de su disposición, lo bueno que es parte inherente en cada uno y lo saca a luz. Es el don que necesita toda persona que trabaja en la obra misional cuando lleva el evangelio a la gente. El misionero debe hacer una evaluación de personalidad a todos los que conoce. Debe poder discernir la chispa escondida que está lista para ser encendida por la verdad. Este don de discernimiento le evitará errores y malos ratos y nunca dejará de inspirar confianza en la persona que haya sido correctamente evaluada. Entonces, claramente nos dice que el don del discernimiento de espíritu es un don que lo más importante incluso que tiene no es ni el de discernir espíritus malos, siendo eso importante, ¿no? Lo más importante es la capacidad de ver lo bueno que hay en las personas y poderles ayudar a progresar. En las impresiones. Es un cazatalentos. Sí, sí. Y pasa muchísimo. Cuando empezaste a leer la información, me vino a la mente cuando se sienta la persona enfrente, empieza a hablarte, y a pesar de que no te está diciendo todavía lo que ya tienes impresión de qué ha pasado, porque está triste, qué desafío tiene, empieza a recibir esa impresión. Yo quisiera resaltar que hay algunos llamamientos, no solo el obispo, que están aliados o relacionados con este don. Uno de ellos es el presidente de SACA, el obispo, el patriarca, ese con todo lo que por excelencia está basado, su llamamiento está basado en ese don, y el presidente de misión. ¿Por qué resalto presidente de misión? Los presidentes de misión tienen la habilidad de sentarse cada 42, cada 45 días a mirar a dónde van a enviar a los chicos.
y ellos allí tienen que utilizar esos dones de esos chicos como si fueran fichas de ajedrez. ¿Sí? Yo recuerdo muchísimo y creo que lo mencionaba en una clase cuando un presidente de misión me llamó, mi presidente de misión, y me dijo, hermano Molina, usted va para tal parte, este va a ser el momento de ese lugar. Va a renacer ese lugar y va a estar usted con el Elder tal. Y nos envía a ese lugar. Y vimos la mano del Señor en lo que Él nos había mencionado. Entonces, y en un evento que hubo de algunos grupos interreligiosos, nos llamó a la oficina a 4 misioneros de áreas distintas de la misión y nos dijo, usted va a ir para dar su testimonio del profeta José Smith. Usted va a ir para testificar de que las familias son eternas. Usted va a ir para saber que la iglesia está restaurada, a testificar de que la iglesia ha sido restaurada sobre la tierra. Cada uno nos dio una asignación especial. Esa misma oportunidad tiene un presidente destaca de conocer a todos sus miembros para saber cuál de esos dones que han sido dados en una bendición patriarcal. Hay una reunión anual entre un presidente destaca y el patriarca, donde se llega a conocer a los miembros de forma muy especial. Y es darle herramientas, es como el almacén del obispo. Usted es zapatero y tengo una persona que necesita que arregle zapatos, yo lo llamo a usted para que arregle zapatos. Así pasa con el reino. El presidente de la estaca, el obispo conoce a sus miembros. Y sabe quién debe ir a realizar alguna tarea, sabe quién debe estar al frente del curón de empleo, sabe quién, las mujeres jóvenes en la primaria. Llegan a través de esas impresiones y de este don maravilloso. De hecho, los dones y talentos de los miembros son el mayor ingrediente que puede tener el obispo en el almacén del Señor. La herramienta vital. Recordemos que en el templo también hacemos convenio de vivir la ley de consagración, y eso consiste en consagrar nuestros dones, talentos, lo que el Señor nos haya dado a la iglesia de Jesucristo, para servir, para edificar el reino de Dios. Y es así como esos dones están al servicio del Señor. Bueno, en el versículo 28 y saltando el 30 dice, y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu, recibirá en el Espíritu. El que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Y hay una clave para que el Señor responda a oraciones, ¿no? Una clave adicional. En la primera sesión 9 ya habíamos hablado, Sí, un debes estudiarlo en tu mente y tu corazón. Pero entonces acá nos da un, digamos, un aderezo adicional respecto a lo que debemos hacer para que el Señor responda. Dice que el que pidiera en el Espíritu recibirá en el Espíritu. Y nosotros debemos dejarnos guiar sobre qué es lo que debemos pedir. Entonces, hay veces uno quiere pedir lo que a uno le parece, pero hay que buscar el Espíritu incluso para saber qué es lo que debe pedir y para que la respuesta venga a través del Espíritu. Porque no vamos a pedir una cosa contraria a la voluntad de Dios. Si nuestra voluntad está alineada, él decía la Maxwell, hablaba de alinear nuestra voluntad a la del Padre. Él decía más propiamente, permitir que mi voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre. Ya en un discurso que se llamó Consagrar vuestra acción. Cuando tú leíste ese versículo, inmediatamente vino a mi mente tercera de Nefi 19, versículo 24. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado así, estaban orando los discípulos, ¿no? Los 12 que ha escogido aquí en las Américas. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado así al Padre, volvió a sus discípulos y aquí estos continuaban orando sin cesar y no multiplicaban palabras, porque les era manifestado lo que debían de suplicar y estaban llenos de anhelo. El Espíritu Santo llegaron a un nivel de espiritualidad y es porque en este versículo oran y oran y oran y vuelven y oran, y es el versículo en todas las escrituras donde más oran un grupo de personas. Muchas veces oran en este capítulo. Y llegaron a irse santificando de tal manera que ya no era lo que ellos quisieron pedir, ya era lo que el Espíritu les manifestaba por el Espíritu Santo que debían pedir. Entonces ahí es cuando la voluntad de nosotros se alinea con la del Señor. Y no multiplicamos palabras, pedimos lo que el Señor desea que pidamos. ¿Se cumplirá? Amén, claro, inmediatamente se cumplirá. Estamos decretando, es casi como el mismo poder que se le dio a Nefi. Bendito eres tú, Nefi, que yo sé que todo lo que tú pidas, nada será contra mi voluntad. Entonces es lo mismo que el profeta Juan el Bautista dijo cuando refiriéndose al rebaño de Juan, que cada vez se volvía más chiquito, y el del Salvador, que todos estaban yéndose para allá, como era el deber. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue, entendiendo que la voluntad de Jesucristo y su doctrina que traía era para lo que él lo estaba preparando, estaba alineado con él. La voluntad de Cristo, que era la del Padre a su vez, era la misma voluntad que Juan quería seguir. Por eso, aunque Juan haya sido muerto, Juan triunfó y recibió la corona a la cual él tiene derecho.
es de estos, de los dones, esa oportunidad de uno de llegar a sentir el Espíritu de tal manera que pueda pedir lo que el Padre desea que uno pida a través del Espíritu Santo, es maravilloso, es maravilloso. Se relaciona mucho con el don de la fe. De hecho, entre los dones se menciona la fe para ser sanado, la fe para creer en Cristo, para tener un testimonio de Cristo. Y esos dones que esperamos con la invitación que ha hecho el hermano Hernández, que cada uno de nosotros pueda estudiar en casa, podamos ir notando eso y podamos ver que de pronto esos dones los hemos usado. A veces los hemos usado y no sabemos. Entonces, Tú mencionabas el don de sentir lo que los otros sienten, eso se llama empatía. Es ajá, algo muy famoso hoy día, el empatizar. De hecho, en las organizaciones es considerado una habilidad blanda, ¿no? Para una empresa, para un empleado, una persona que tenga empatía con sus compañeros, con su entorno. Y es un don de Dios, el poder sentir lo que otro siente y conmoverse, y más aún quererle ayudar. ¿cómo, cómo se habrá sentido de bien la mujer que llevaba a su hijo a punto de enterrar a la viuda y el Señor detuvo? Pues tocó a su hijo, se la vio y se conmovió. Y luego mandó al cuerpo que se pusiera de pie, le mandó que se levantase y se lo entregó a su madre. Si eso no es empatía, si eso no es sentir el dolor de una mujer que lo único que tenía era su hijo, que lo es. Así es. Nosotros, ustedes, hermanos y hermanas, nosotros con mucha frecuencia consideramos que nosotros no estamos alineados con esos dones. Consideramos, a mí que se me van a dar esos dones, o yo que los voy a tener, como si fueran dones exclusivos, por ejemplo, de un profeta nomás. Pero no, queremos ser reiterativos o ser empáticos en el hecho de que conforme dice las escrituras, a todos se nos dan dones. Y esos dones se nos dieron con un propósito, que es el de servir a la iglesia. Y resulta que cuando nosotros empleamos esos dones para el servicio de los hijos de Dios, Dios dispone otros dones que vienen ya para acá, para que nos bendigan a nosotros. Yo no conozco mejor manera de ser bendecido que ir a servir. Así Si es. usted tiene problemas económicos, vaya sirva. Pague los diezmos primero. Si usted tiene problemas económicos, vaya sirva. Usted tiene problemas de entendimiento, vaya sirva. Emocionales, vaya sirva. Y los emocionales, ¿y qué más, no? Sí, Entonces, y que de hecho es uno de los desafíos más grandes que muchos miembros de la iglesia y la gente en el mundo en general tiene. podemos Las tener. enfermedades mentales que cada día están en ascenso. No en vano, el elder Jeffrey R. Holland ha dedicado varios discursos al tema, como el discurso como una vasija rota, que Como también las lo recomendamos que lo puedan mirar. Entonces es necesario que nosotros busquemos esos dones, nos esforcemos por tenerlos y entendamos, sí, yo puedo ser imperfecto, pero aún así, si me esfuerzo, como decía el elder Jeffrey R. Holland, si me esfuerzo, si hago todo lo que pueda, el Señor va a permitir que otros sean bendecidos a través de mí. Y de allá para acá ocurre lo mismo. ¿Qué tal, hermano Hernández, si damos unos consejos para poder estudiar esos dones? Yo sugeriría, uno de ellos es que leamos con frecuencia nuestra bendición patriarcal. Sin duda. Otro, que tengamos la oportunidad de tener entrevistas con el obispo, que a veces Que pasan, pidamos la que bendición pidamos. patriarcal porque muchos no la tienen. Sí, si no tienes una bendición patriarcal, nuestro consejo es que puedas prepararte Vaya con su obispo y vaya con tu obispo y puedas recibir tu bendición patriarcal para que le autorice y vaya. a donde el patriarca y puedas vivir esa experiencia y puedas tener esa carta del Señor para ti. Contiene el Sí. consejo del Señor para tu vida. Entonces, otro consejo que quisiera dar es que estudiemos los dones de Dios, de los cuales hemos aprendido Que es hoy lo y que ustedes primero van a que hay estudiar que en hacer clase. para buscarlos diligentemente. Si yo no sé qué estoy buscando, ¿cierto? Uno ve una persona, ¿qué buscas? En una película, ¿de qué buscas? No sé. No sé, pero algo, busco algo. ¿Qué buscas? Sí, Hay que saber qué se busca. hay que saber qué se busca. Y es un bonito ejercicio poder buscarlos, porque a veces hasta lo que mencionaba ahorita, a veces hasta los hemos usado, pero no sabemos que los tenemos. Y el saber que poseo ese don, el saber que soy importante, que puedo aportar a la obra del Señor en esos dones y en esas oportunidades, eso me va a llenar de alegría de ser parte del reino. Y me va a poder ser instrumento en las manos de un obispo, en las manos de un presidente de estaca, en las manos de un presidente de misión, para poder ayudar la vida de otros. Así es. Y bueno, no mencionaremos mucho sobre las sesiones, digamos, 47 y 48, porque en realidad tienen unas cosas muy, muy cortas, importantes también, que ustedes deberían de estudiarlas en casa. Solo diremos que la sesión 47 de Doctrina y Convenios, que fue dada en Ohio el 8 de marzo de 1831, era básicamente como el relevo de Oliver Cowdery como historiador y el llamamiento de David Wimmer como el historiador de la iglesia.
John Whitmer, perdón, como historiador de la iglesia. Sobre John, sabemos que cuando a él se le llama esto, él se siente insuficiente y dice que no va a poder, que cómo va a poder, pero el Señor le concede y de hecho nosotros hoy día tenemos una historia de la iglesia bien redactada, fue en parte por el trabajo de esos hermanos, John Whitmer y lo que previamente había hecho Oliver No era Cowdery. una tarea fácil ser el historiador de la Para iglesia. nada, había muchas cosas que atender y que analizar y bueno, ahora ser historiador en una época en que no había internet, de todo era a mano, en donde las correspondencias tardaban días en llegar, las personas que tenían correspondencia a caballo eran asaltadas, los indios y otras personas asaltaban Las las diligencias. diligencias y los robaban. Entonces el correo se perdía, llegaba tarde, no era fácil, no era fácil hacerlo. Y sin embargo tenemos una iglesia hoy con una historia bien registrada. Después de ellos han venido muchos historiadores importantísimos. Ahora tenemos Revelación en Contexto, tenemos libros de la historia de la iglesia, entre otros libros importantes para, para nosotros mantenernos informados bien. Y es importante siempre llevar a cabo una historia de todo lo que se hace. Y en la sesión 48, la 47 era sobre el historiador y en la 48 pues ellos tenían un problema con la migración y era que algunas personas no tenían en dónde estar, dónde vivir. Y el profeta frente a ese problema de toda esta gente que estaba llegando, le pregunta al Señor sobre qué debía hacer. El Señor le revela, deben comprar unos terrenos. Pero bueno, esto lo podemos dejar para que ustedes lo estudien allá en su casa y quisiéramos sugerirles respetuosamente, primero que hagan su estudio, como hemos mencionado, y que estudien mucho sobre los dones. Yo, antes de que terminemos, quiero decir que sabemos que vivimos tiempos difíciles, muy difíciles, y estos tiempos en los que uno se puede sentir desilusionado, decepcionado, a veces incluso con o sin razón, de la gente más cercana, sus amigos, de su trabajo, de todo lo que hace, al ver tanta cosa, nosotros necesitamos hoy más que nunca la influencia del Espíritu Santo, y el presidente Nelson lo ha dicho recientemente. No va a ser posible que podamos vencer estas circunstancias sin el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo hace es, además de que es el consolador y todo esto, nos da dones. Y estos dones son para bendecir y ser bendecidos, para que la iglesia sea fortalecida. Sin estos dones es muy difícil que podamos mantener una iglesia generacional fuerte, potentosa, creciente, que tenga la capacidad de albergar a nuestros hijos y ayudarlos a crecer en un entorno sagrado, donde aprendan principios correctos. Entonces se necesita que podamos darle la importancia a esto y sobre todo que guardemos los mandamientos de Dios para que podamos ser merecedores de la influencia del don del Espíritu Santo. Así es. No sé si tiene algo que decir antes de que yo termine. No, está perfecto. Bien, comparto un corto testimonio. Yo sé que Jesús es nuestro Salvador y Redentor, que Él es el Cristo. Y sé que Él se presentó al profeta José Smith en compañía del Padre, quien dio testimonio de su Hijo. Y mandó que le escucharan. Al profeta José Smith en particular. Sé que es verdad. Y que gracias a esa primera visión, nosotros ahora tenemos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No fue fácil. Hay una brecha enorme entre lo que empezó y lo que va ahora. La restauración se está llevando a cabo todavía. Hay dificultades y vendrán más dificultades. Pero yo también sé que Jesucristo conoce todas esas dificultades, sabe lo que se siente. Y sé que su brazo está extendido, su mano, su cuerpo entero para que nos abracemos de Él y podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sé que si en estos días nosotros nos esforzamos por entender, conocer, obtener y poner al servicio de nuestros semejantes esos dones, seremos fortalecidos. Ese músculo del cual se hablaba hace un momento se fortalecerá y todos seremos bendecidos. El hermano Molina por mí, yo por el hermano Molina, ustedes por mí, yo por ustedes, todos nos bendeciremos mutuamente. Gracias a eso y ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces les invitamos a compartir ese mensaje con las personas que ustedes consideren. Ese amigo que no ha vuelto a la iglesia, que ahora no tiene la oportunidad quizás de ver estas cosas, enviémosle ese mensaje o cualquier mensaje similar que pueda servir. Enviemos los discursos de la conferencia, compartamos escrituras con ellos y invitémosles a volver. Podamos compartir en nuestros estados, podemos dar like y seguir este canal para que más personas lo puedan ver. Es algo que si lo hacemos no sabemos hasta dónde vamos a poder influir en personas y en sus generaciones. Así que muchas gracias por el tiempo que nos han dado y cualquier comentario que quieran dejarnos lo agradecemos. Un abrazo, que tengan un feliz domingo
Chao. La tierra de abundancia se oye un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró.